cruzas el borde de un agujero negro supermasivo y no sientes absolutamente nada. Ninguna sacudida, ningún dolor, ningún aviso. Acabas de atravesar el horizonte de sucesos, la frontera de la que ya no hay vuelta atrás, y tu cuerpo sigue intacto, como si nada hubiera pasado. Pero a partir de ese instante, un reloj invisible empieza a correr. Tienes unos 15 segundos. Durante esos 15 segundos, caes hacia el centro, y al principio todo parece tranquilo. Después, la gravedad sobre tus pies empieza a tirar más fuerte que sobre tu cabeza, y la diferencia crece sin parar, hasta que tu cuerpo se estira como un fideo, y la realidad misma, el espacio y el tiempo que conoces, se deforma hasta romperse. Y lo más perturbador no tiene que ver con lo que ese monstruo te haría a ti. Tiene que ver con lo que le hace a una estrella entera, 1.000.000 de veces más grande que la Tierra, cuando se acerca demasiado. Y eso, al contrario que tu caída imaginaria, los astrónomos ya lo han visto ocurrir de verdad. En los próximos minutos vas a entender qué es uno de estos gigantes, cuál es el que tenemos más cerca, y por qué despedaza estrellas como quien rompe un juguete. Quédate hasta el final, y vas a entender qué es de verdad un agujero negro supermasivo, esos colosos que se esconden en el corazón de casi todas las galaxias. Vas a conocer al que tenemos más cerca, el que habita en el centro de Andrómeda, nuestra galaxia vecina, un monstruo tan grande que su sola frontera se tragaría medio sistema solar. Vas a ver, con datos reales, qué le ocurre a una estrella cuando uno de estos gigantes la atrapa, porque en 2019 los telescopios captaron exactamente eso, y las imágenes son tan brutales como suenan. Y voy a aclararte una cosa importante, porque seguro que la has oído 1000 veces. Eso de que Andrómeda y nuestra galaxia van a chocar. Te voy a contar qué dice la ciencia más reciente sobre esa supuesta colisión, y la respuesta quizá te sorprenda. Todo esto sin inventar nada, sin exagerar y sin venderte el fin del mundo. Porque la verdad sobre estos abismos ya resulta lo bastante increíble por sí sola. Primero hay que entender qué es realmente un agujero negro. Imagina concentrar una cantidad enorme de masa en un espacio tan pequeño que su gravedad se vuelve imparable. Tan imparable que a partir de cierta distancia del centro, ni siquiera la luz, lo más rápido que existe, consigue escapar. Esa distancia marca una frontera invisible, llamada horizonte de sucesos. Todo lo que cruza esa línea queda atrapado para siempre, sin excepción. Por eso lo vemos negro, porque ninguna luz puede salir de su interior para llegar a nuestros ojos. No funciona como un agujero en el sentido de un hueco en el suelo. Se comporta como una región del espacio donde la gravedad ha ganado la partida de forma definitiva. Y hay una idea que cuesta asimilar sobre ese horizonte. Ahí no existe ninguna superficie física, ninguna pared contra la que chocar. El horizonte marca, simplemente, el punto a partir del cual escapar exigiría ir más rápido que la luz. Y como nada puede hacerlo, nada vuelve. Si tú estuvieras cayendo, cruzarías esa línea sin ver nada, y sin la menor señal de que acabas de pasar el punto de no retorno. Por fuera parece una esfera negra y perfecta. Por dentro funciona como una trampa de la que el universo no permite salir. Y cuanto más masa tiene el agujero, más grande resulta esa esfera, más lejos del centro queda esa frontera invisible. Ahora, lo que de verdad hace peligroso acercarse a uno no se reduce a que te trague. Entra en juego algo más sutil llamado fuerza de marea. Funciona así. La gravedad tira más fuerte de lo que está más cerca del agujero y más débil de lo que está más lejos. Si caes de pie hacia uno, la gravedad sobre tus pies es mayor que sobre tu cabeza.
esa diferencia te estira. Cerca de un agujero negro, esa diferencia se vuelve tan brutal que te alarga como un chicle hasta convertirte en un hilo de partículas. Los científicos llaman a este proceso espaguetización, porque te transforma, literalmente, en algo parecido a un espagueti. Y no es ninguna metáfora. Lo predicen las ecuaciones de la física con total claridad. Y aunque suene a chiste por el nombre, la espaguetización es uno de los destinos más violentos que existen. No mueres aplastado de golpe. Mueres estirado de forma continua, cada vez más, hasta que los átomos de tu cuerpo se alinean en una fila finísima, cayendo hacia el centro. Es la gravedad, llevada a un extremo tan absoluto que deja de respetar la integridad de la materia. Cualquier cosa que se acerque lo suficiente, una persona, una nave, un planeta o una estrella, sufre el mismo destino. Frente a las fuerzas de marea de un agujero negro, no existe material lo bastante resistente para evitarlo. Pero aquí viene el primer dato sorprendente, y resulta clave para todo lo que va a pasar después. No todos los agujeros negros son iguales. Los hay de masa estelar, formados cuando muere una estrella grande, que apenas tienen el tamaño de una ciudad, aunque pesen como varios soles. Y los hay supermasivos, monstruos que pesan millones o miles de millones de veces lo que el Sol y que se esconden en el centro de las galaxias. Y por extraño que parezca, cuanto más grande es el agujero negro, más suave resulta su borde. En los pequeños, las mareas te destrozan mucho antes de llegar al horizonte. En los gigantes podrías cruzar esa frontera sin notar nada raro. Esa diferencia, que suena a detalle técnico, es justo lo que hace tan inquietante la historia que viene. Para que te hagas una idea de los tamaños, un agujero negro de masa estelar, de los que se forman al morir una estrella, podría tener un horizonte de apenas unos pocos kilómetros de diámetro. El tamaño de una ciudad pequeña, aunque concentre la masa de varios soles. Los supermasivos juegan en otra liga completamente distinta. El de Andrómeda, del que hablaremos enseguida, tiene un horizonte que mediría cientos de millones de kilómetros. La diferencia de escala entre unos y otros es la misma que hay entre una canica y una ciudad entera. Y esa diferencia de tamaño es, precisamente, la que cambia por completo la experiencia de caer en uno o en otro. Y aquí surge una duda razonable. Si un agujero negro es completamente negro y no deja escapar ni la luz, ¿cómo sabemos siquiera que existen? La respuesta es que los detectamos por sus efectos sobre lo que tienen alrededor. Vemos estrellas girando a velocidades imposibles en torno a un punto invisible, lo que delata una masa enorme y compacta escondida ahí. Vemos gas calentándose y brillando intensamente al caer hacia ellos. E incluso hemos conseguido fotografiar la sombra que proyecta uno de estos abismos sobre el material luminoso que lo rodea. ¿No vemos el agujero negro en sí? Eso resulta imposible. Pero vemos su huella en todo lo que lo rodea. Y esa huella es inconfundible. Y de todos los agujeros negros supermasivos que existen, hay uno que merece tu atención especial, porque es el gigante grande que tenemos más cerca. Vive en el corazón de Andrómeda, la galaxia espiral más próxima a la nuestra, a 2,5 millones de años luz de aquí. Andrómeda es tan grande y brillante que, en una noche oscura y sin luna, puedes verla a simple vista como una mancha tenue en el cielo. Esa mancha son cientos de miles de millones de estrellas. Y en su mismísimo centro, gobernándolo todo con su gravedad, se esconde un agujero negro con una masa de unos 140 millones de soles. Para que te hagas una idea, eso es más de 30 veces lo que pesa el agujero negro que hay en el centro de nuestra propia galaxia.
Andrómeda ocupa un lugar muy especial para nosotros. Es nuestra hermana mayor, la gran espiral más parecida a la nuestra y la más cercana, separada por un abismo de 2,5 millones de años luz. Cuando miras esa mancha tenue en una noche despejada, la luz que llega a tus ojos salió de allí hace 2,5 millones de años, mucho antes de que existiera el ser humano moderno. Estás viendo el pasado, y en el corazón de esa isla, de cientos de miles de millones de estrellas, en un punto invisible, desde aquí, reina en silencio el agujero negro del que trata esta historia. Lleva ahí, devorando lo que se le acerca, desde mucho antes de que la Tierra se formara. Y no es ninguna casualidad que esté justo en el centro. Hoy sabemos que prácticamente todas las galaxias grandes albergan un agujero negro supermasivo en su núcleo, y que el tamaño de ese agujero está misteriosamente ligado al de la galaxia que lo rodea. Crecen juntos, agujero y galaxia, en una relación que los astrónomos aún intentan comprender del todo. El monstruo de Andrómeda y el de nuestra propia galaxia llevan miles de millones de años en el corazón de sus respectivos hogares, moldeándolos en silencio. Esa conexión profunda entre el agujero negro y su galaxia es una de las grandes pistas de que estos objetos forman parte esencial de la arquitectura misma del cosmos. Cuesta imaginar lo que significan 140 millones de soles concentrados en un punto. Su horizonte de sucesos, esa frontera de no retorno, tendría un radio de casi 3 veces la distancia que separa la Tierra del Sol. Piensa en lo que eso quiere decir. Si pusieras ese agujero negro en el lugar de nuestro Sol, su sola frontera se tragaría la órbita de Mercurio, la de Venus, la de la Tierra y la de Marte, y se extendería hasta el cinturón de asteroides. Todo nuestro vecindario interior, planetas incluidos, desaparecería dentro de la oscuridad sin posibilidad de regreso. Y eso es solo el borde, la puerta de entrada. El verdadero abismo se abre mucho más adentro. Detente un segundo en esa imagen, porque cuesta procesarla. Estamos hablando de un único objeto cuyo borde exterior, su frontera de no retorno, sería más ancho que todo el sistema solar interior. Un objeto del que no sale ni un solo rayo de luz, completamente negro, del tamaño de varias órbitas planetarias juntas. Y sin embargo, toda esa inmensidad no es el agujero negro en sí. El agujero negro de verdad, la masa concentrada, se esconde mucho más adentro, en un punto central de densidad imposible. El horizonte solo marca hasta dónde llega su dominio absoluto, la línea a partir de la cual ya no hay escapatoria para nada de lo que exista en el universo. Y rodeando ese horizonte, aunque no podamos verlo directamente desde aquí, debe de haber un disco de gas y polvo girando a velocidades de vértigo, calentándose por la fricción hasta brillar. Así funcionan estos monstruos cuando se están alimentando. El material no cae directamente hacia adentro. Primero se arremolina alrededor del agujero, formando un disco achatado, como el agua girando antes de colarse por un desagüe. En ese disco, la materia se acelera y se calienta tanto que emite enormes cantidades de energía antes de cruzar el punto de no retorno. Es la última luz que emite la materia antes de desaparecer para siempre. Su grito final justo antes de caer al abismo. Y el centro de Andrómeda esconde otra rareza fascinante. Cuando los astrónomos lo observaron de cerca con el telescopio Hubble, descubrieron algo desconcertante. Parecía haber 2 núcleos en lugar de uno. Durante años fue un misterio. Hoy sabemos que ese doble núcleo es, en realidad, un disco de estrellas girando alrededor del agujero negro en órbitas muy alargadas, que desde lejos crea la ilusión de 2 puntos brillantes. Y pegado al agujero,
hay un cúmulo de más de 400 estrellas azules, jóvenes y calientes, que nacieron en un estallido hace unos 200 millones de años y que ahora orbitan al monstruo a velocidades de vértigo. Son estrellas bailando al borde mismo del precipicio, condenadas a caer tarde o temprano. Y ese cúmulo de estrellas azules esconde su propia historia inquietante. Esas estrellas son jóvenes, lo que desconcertó a los astrónomos, porque el entorno inmediato de un agujero negro supermasivo es el último lugar donde uno esperaría que nacieran estrellas. La gravedad allí es tan violenta que debería despedazar cualquier nube de gas antes de que llegara a formar nada. Y sin embargo, ahí están, cientos de soles azules girando alrededor del monstruo a velocidades de cientos de kilómetros por segundo, completando órbitas enteras en pocos miles de años. Cómo llegaron a formarse en semejante infierno sigue siendo un rompecabezas que los científicos no han resuelto del todo. El corazón de Andrómeda guarda más misterios de los que parece a simple vista. La historia de cómo descubrimos todo esto es fascinante por sí sola. Ya en los años 70, observando Andrómeda desde lo alto de la atmósfera, los astrónomos notaron que su núcleo tenía una forma rara, alargada, con un lado más brillante que el otro. Durante años, nadie supo explicarlo. Después, en los años 90, el telescopio Hubble reveló con nitidez que ese núcleo deforme escondía dos picos de luz separados, el famoso doble núcleo. La explicación tardó décadas en cuajar, y todavía hoy se sigue afinando con nuevas observaciones. Cada vez que apuntamos un telescopio mejor hacia el centro de Andrómeda, descubrimos una capa más de complejidad alrededor de su agujero negro. Es uno de los laboratorios cósmicos más estudiados del cielo. Imagina ahora que eres una de esas estrellas, o un viajero imprudente que decide acercarse demasiado. Imagina que cruzas el horizonte de este coloso de 140 millones de soles. Lo que sentirías y lo que tardarías en desaparecer es una de las cosas más extrañas que predice la física moderna. Y no se parece en nada a lo que muestran las películas. Aquí está lo que de verdad ocurriría, y es profundamente contraintuitivo. Al acercarte a un agujero negro tan gigantesco, no sentirías que te despedazan al cruzar el borde. Como su horizonte es tan enorme, la diferencia de gravedad entre tu cabeza y tus pies, en ese punto, sería pequeña, casi imperceptible. Cruzarías la frontera de no retorno sin notar absolutamente nada especial, sin sacudidas ni dolor. Visto desde fuera, alguien te vería congelarte y desvanecerte poco a poco en el borde, atrapado para siempre como una foto que se apaga. Pero desde tu propio punto de vista, seguirías cayendo con total normalidad, sin darte cuenta de que acabas de cruzar el umbral del que ya nadie regresa. Esa diferencia entre lo que ve uno desde fuera y lo que vive el que cae es una de las consecuencias más alucinantes de la relatividad. Para un observador lejano que te mirara con un telescopio, tu imagen se iría ralentizando y enrojeciendo cada vez más, hasta quedar prácticamente congelada y apagada justo en el borde, sin llegar a cruzarlo nunca. Para ese observador, tú te quedas eternamente pegado al horizonte. Pero para ti, que vas dentro de la caída, nada de eso ocurre. Tú cruzas la frontera en un instante concreto y sigues hacia el interior sin pausa. Las dos cosas son ciertas a la vez, cada una en su marco de referencia. El tiempo, cerca de un agujero negro, deja de comportarse como creemos que debería. Y todo esto choca de frente con lo que nos han enseñado las películas. En el cine, acercarse a un agujero negro suele mostrarse como una tormenta violenta desde el primer segundo, con la nave temblando y todo desintegrándose al instante. La realidad de un agujero supermasivo resulta casi más perturbadora por lo contrario, por su engañosa calma.
El horror no llega de golpe en la puerta. Llega despacio, en silencio, mientras caes sin sospechar nada, y solo se desata del todo en los últimos instantes, cuando ya resulta absoluta y completamente imposible volver atrás. Esa tranquilidad inicial, sabiendo lo que viene después, es quizá lo más escalofriante de toda la experiencia. Y entonces empezaría la cuenta atrás. Para un agujero negro del tamaño del que hay en el centro de nuestra propia galaxia, el tiempo que tardarías en caer desde el horizonte hasta el corazón mismo del abismo sería de apenas unos 15 o 16 segundos. 15 segundos de reloj real, los que marca tu propia mente, entre cruzar la frontera y llegar al punto donde el espacio y el tiempo dejan de tener sentido. Para el agujero de Andrómeda, que es bastante mayor, esos segundos se estirarían algo más, aunque la idea es exactamente la misma. Una cantidad de tiempo ridículamente corta para recorrer la distancia entre la entrada y el final de todo. 15 segundos para cruzar el abismo más profundo del universo. Y quiero que asimiles lo desconcertante de esa cifra. Estamos hablando de un objeto cuyo borde mide cientos de millones de kilómetros, una distancia que a una nave normal le llevaría años recorrer. Y aún así, una vez dentro, el viaje desde esa frontera hasta el centro dura segundos. La razón es que ahí dentro caes a una velocidad enloquecida, acercándote cada vez más rápido al corazón del abismo. No hay forma de frenar ni de desviarse. Por mucho que encendieras un motor a máxima potencia, apuntando hacia afuera, seguirías cayendo igual, porque dentro del horizonte ya no queda ninguna ruta que te aleje del fondo. La caída deja de ser una opción. Se convierte en el único futuro que te queda. Esta idea es de las más difíciles de digerir de toda la física. Fuera del horizonte, puedes moverte en cualquier dirección, adelante, atrás, a los lados, igual que aquí en la Tierra. Pero al cruzar el horizonte, la geometría del espacio y el tiempo se retuerce de tal manera que todas las direcciones del espacio empiezan a apuntar hacia el centro. Caer hacia la singularidad se vuelve tan inevitable como, para nosotros, avanzar hacia el futuro. No puedes dejar de envejecer, ni parar el paso del tiempo. Y de la misma forma, una vez dentro, no puedes dejar de caer. El centro deja de ser un lugar al que ir, y se convierte en un momento que llega. Igual que mañana, llega quieras o no. Pero esos 15 segundos no serían tranquilos hasta el final. A medida que cayeras hacia el centro, las fuerzas de marea que al principio eran suaves crecerían sin parar, cada vez más rápido. Llegado un momento, la gravedad sobre tus pies superaría tanto a la de tu cabeza que tu cuerpo empezaría a estirarse sin remedio. Primero ligeramente, luego de forma brutal. En los últimos instantes te alargarías hasta convertirte en un fino hilo de átomos, mientras a tu alrededor el propio espacio se curva tanto que ya no apunta hacia ningún sitio salvo hacia el centro. Eso es lo que significa que la realidad se rompe. No aparece un muro ni una pared. Lo que se deshace son las reglas mismas del espacio y el tiempo, y ninguna ley conocida puede decirte qué ocurre después. Ese punto final, al que llamamos singularidad, es uno de los mayores agujeros en nuestro conocimiento de la física. Allí, según las ecuaciones, toda la masa del agujero negro estaría concentrada en un lugar de tamaño cero y densidad infinita. Y el problema es que las matemáticas, al llegar ahí, dejan de funcionar. Escupen infinitos que no significan nada físico. Nadie sabe qué hay realmente en ese centro, porque las dos grandes teorías que usamos para entender el universo, la de la gravedad y la del mundo cuántico, se contradicen justo en ese punto. La singularidad es, hoy por hoy, el lugar donde la física actual admite su derrota.
y a esa frontera del conocimiento llegarías tú, espaguetizado, en apenas 15 segundos. Esa sería tu suerte, la de un único viajero diminuto. Pero ahora cambia al protagonista. En lugar de una persona o una nave, imagina que lo que se precipita hacia el monstruo es una estrella entera, una bola de plasma más grande que 1.000.000 de tierras. Lo que un agujero negro supermasivo le hace a una estrella así es uno de los espectáculos más violentos del universo. Y a diferencia de tu caída, que solo podemos imaginar, esto los astrónomos lo han visto de verdad, con sus telescopios, en directo. Si te está volando la cabeza tanto como a mí entender estas cosas, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora, lo que de verdad le ocurre a una estrella frente a uno de estos monstruos, es la parte más impactante de todo el vídeo. En el centro de las galaxias, las estrellas se apiñan muy juntas alrededor del agujero negro supermasivo, orbitándolo como un enjambre. La mayoría mantiene una distancia prudente durante miles de millones de años. Pero de vez en cuando, una estrella se desvía de su camino, empujada por la gravedad de sus vecinas, y empieza a caer hacia el monstruo. Al principio no le pasa nada, simplemente se acerca cada vez más rápido. Y entonces, al cruzar cierta distancia crítica, las fuerzas de marea del agujero negro se vuelven más fuertes que la propia gravedad que mantiene unida a la estrella. Ese es el momento en que todo se rompe. La estrella deja de ser una estrella. Para entender por qué ocurre esto, hay que pensar en lo que mantiene unida a una estrella. Una estrella es una bola de gas gigantesca que se sostiene por su propia gravedad, con todas sus partes atraídas hacia el centro. Esa fuerza es enorme. Pero cuando la estrella se acerca lo suficiente a un agujero negro supermasivo, la fuerza de marea del agujero, esa diferencia de atracción entre el lado cercano y el lejano, llega a superar a la propia gravedad de la estrella. En ese instante, el agujero negro literalmente le arranca la estrella de sus propias manos. La gravedad que la mantenía entera pierde la batalla, y el monstruo empieza a desmontarla pedazo a pedazo. Es una lucha desigual entre dos fuerzas colosales, y el agujero negro siempre gana. Lo que ocurre a continuación recibe un nombre técnico, evento de disrupción de marea, y describe algo aterrador. El agujero negro estira la estrella igual que estiraría a un viajero, pero a una escala monstruosa. La parte de la estrella más cercana al agujero es atraída con mucha más fuerza que la parte lejana. Y la estrella entera se alarga, se deforma y acaba desgarrándose en un larguísimo hilo de gas incandescente. Una bola de plasma del tamaño del Sol, o mayor, convertida en un fideo cósmico de millones de kilómetros de largo. Los astrónomos lo llaman, sin ninguna ironía, espaguetización estelar. Es la misma física de tu caída imaginaria, aplicada a algo 1.000.000 de veces más grande que la Tierra. Y el resultado visual es algo que cuesta imaginar sin estremecerse. Donde antes había una esfera perfecta de fuego, brillando como brilla nuestro Sol, ahora hay una corriente alargada y retorcida de gas incandescente, estirándose alrededor del agujero negro como un hilo de caramelo derretido. Parte de ese hilo se enrosca sobre sí mismo, dando vueltas al monstruo a velocidades cercanas a las de la luz. La estrella, que había existido durante miles de millones de años de forma estable, queda destruida en cuestión de horas o días. Toda una vida estelar, toda la historia de ese Sol, deshecha en un instante cósmico por las mareas de un abismo. Pocas cosas en el universo son tan violentas y a la vez tan extrañamente hermosas como una estrella siendo desmenuzada de esta manera. Y lo más increíble es que ese fogonazo puede llegar a brillar más que todas las estrellas de su galaxia juntas. Durante unas semanas o meses,
El lugar donde una estrella está siendo devorada se convierte en uno de los puntos más luminosos del universo, visible para nuestros telescopios a través de distancias inmensas. Por eso podemos detectar estos eventos aunque ocurran en galaxias lejanísimas. Una sola estrella muriendo es capaz de eclipsar, durante un instante cósmico, a los cientos de miles de millones de estrellas que la acompañan. Es la muerte más espectacular que puede tener un sol, un último destello que recorre el universo para acabar, a veces, en la pantalla de un astrónomo en la Tierra. Y aquí pasa algo que mucha gente no espera. El agujero negro no se traga la estrella entera de un solo bocado. Aproximadamente la mitad del material de la estrella cae hacia adentro y se pierde para siempre, mientras la otra mitad sale despedida hacia el espacio a velocidades increíbles, en algunos casos a 10.000 kilómetros por segundo. El gas que cae forma un disco ardiente girando alrededor del agujero, calentándose por la fricción hasta temperaturas extremas. Ese resplandor, que puede durar meses, es la señal que delata el festín, el rastro luminoso de una estrella entera muriendo de la forma más violenta posible. Y hay un detalle de esa expulsión que fascina a los científicos. A 10.000 kilómetros por segundo. Ese material arrancado a la estrella cruzaría de un lado a otro de España en una fracción de segundo. Esa expulsión brutal nos enseña muchísimo sobre cómo se comporta la materia en condiciones de gravedad extrema, condiciones que jamás podríamos recrear en un laboratorio en la Tierra. Cada uno de estos festines es para los astrónomos un experimento natural irrepetible. El universo despedaza una estrella, y nosotros aprendemos física observando los restos. No todas las estrellas corren la misma suerte frente a un agujero negro. Depende muchísimo del tamaño del agujero. Frente a uno supermasivo y gigantesco, una estrella puede ser tragada entera de un bocado, sin llegar a romperse de forma visible, porque cruza el horizonte antes de que las mareas la destrocen. Frente a uno de tamaño intermedio, en cambio, la estrella se espaguetiza por completo fuera del horizonte. Y ahí es cuando vemos el espectáculo de luz. Por eso estos eventos que observamos suelen darse alrededor de agujeros negros de un tamaño concreto, ni demasiado grandes ni demasiado pequeños. La naturaleza tiene que ajustar bien las proporciones para regalarnos uno de estos festines visibles desde la Tierra. Y esto no es ninguna teoría. En 2019, un equipo de astrónomos captó uno de estos eventos casi desde el principio, en una galaxia situada a unos 215 millones de años luz de nosotros. Era el más cercano jamás observado, y por eso pudieron estudiarlo con un detalle sin precedentes. Vieron cómo una estrella parecida a nuestro Sol era despedazada por un agujero negro de aproximadamente 1.000.000 de masas solares. Observaron el destello, midieron el material expulsado, registraron cómo el agujero levantaba una cortina de polvo y escombros mientras devoraba a su víctima. Por primera vez, la humanidad presenció en directo, con datos reales, el momento exacto en que un agujero negro convierte una estrella en espagueti. Lo que durante décadas solo habíamos imaginado, por fin lo habíamos visto. Lo que hizo tan especial aquella observación de 2019 fue la suerte de pillarla a tiempo. Normalmente, cuando un agujero negro despedaza una estrella, el destello queda oculto tras una espesa cortina de polvo y escombros que el propio festín levanta, lo que dificulta enormemente estudiarlo. Pero en este caso, los astrónomos detectaron el evento muy poco después de que empezara, y pudieron observar cómo se formaba esa cortina en tiempo real, mientras el agujero lanzaba su chorro de material. Durante meses, telescopios de todo el mundo apuntaron a ese punto del cielo, en una galaxia lejana de la constelación de Erídano.
reunieron el retrato más detallado que existe de una estrella muriendo en las fauces de un agujero negro. Por eso ese evento se ha convertido en una especie de piedra de Rosetta para entender todos los demás. Y ahora llega el momento de hablar de esa colisión que seguramente has oído 1000 veces. Durante años, la historia que se contaba en todas partes era contundente. Andrómeda y nuestra galaxia se acercan la una a la otra a más de 100 kilómetros por segundo, y estaban destinadas a un choque frontal dentro de unos 4.500 millones de años. Las simulaciones mostraban las dos galaxias deformándose, fusionándose y formando una sola galaxia gigante. La NASA llegó a publicar visualizaciones espectaculares de cómo se vería nuestro cielo nocturno durante ese cataclismo. Parecía un destino sellado, escrito en piedra. Y resulta que esa certeza acaba de tambalearse. Para entender de dónde salía aquella certeza, hay que remontarse a 2012. Ese año, un equipo de astrónomos consiguió, por primera vez, medir el movimiento lateral de Andrómeda por el cielo, usando el telescopio Hubble. Y descubrieron algo inquietante. Mientras la galaxia se acerca a nosotros a más de 100 kilómetros por segundo, su desplazamiento de lado a lado era minúsculo, de apenas unos kilómetros por segundo. Eso significaba que Andrómeda venía casi de frente, como una bala apuntada directamente hacia nuestra galaxia. Con esos datos, la conclusión parecía inevitable. Un choque casi seguro en unos miles de millones de años. Y durante más de una década, esa fue la versión oficial que repitieron documentales, libros y titulares de todo el mundo. Hay que aclarar que el acercamiento en sí es real y está bien medido. Andrómeda y nuestra galaxia se aproximan de verdad, atraídas por la gravedad mutua, y eso nadie lo discute. Lo que ha cambiado es la certeza sobre lo que pasará cuando se encuentren, si es que llegan a hacerlo de frente. Además, estos roces entre galaxias son de lo más normal en el universo. La propia Andrómeda muestra cicatrices de haberse fusionado con otras galaxias en su pasado lejano. Las galaxias crecen, precisamente, devorándose unas a otras a lo largo de miles de millones de años. Una posible fusión futura con Andrómeda no marcaría el fin de nada. Sería un capítulo más en esa larga historia de canibalismo cósmico. En 2025, un equipo de científicos publicó un estudio que cambió por completo el panorama. Usando los datos más precisos de los telescopios Hubble y Gaia, y teniendo en cuenta la influencia de otras galaxias vecinas que antes se ignoraban, realizaron 100.000 simulaciones del futuro de nuestro grupo de galaxias. Y el resultado fue demoledor para la vieja idea. Encontraron que la probabilidad de un choque frontal en los próximos 5.000 millones de años es de apenas un 2%, y que, mirando aún más lejos, a 10.000 millones de años, la posibilidad de que las dos galaxias lleguen a fusionarse es de más o menos un 50%. En otras palabras, una cara o cruz. La colisión que dábamos por segura podría no ocurrir jamás. La clave de este giro está en algo que los cálculos antiguos no tenían del todo en cuenta: la influencia de las galaxias vecinas. Nuestra galaxia y Andrómeda no están solas. A su alrededor orbitan galaxias más pequeñas, y dos de ellas pesan lo suficiente como para cambiar el rumbo de todo. Una se llama la Gran Nube de Magallanes, compañera de nuestra galaxia, y otra es una galaxia satélite de Andrómeda. Al incluir el tirón gravitatorio de estas vecinas en las simulaciones, las trayectorias dejan de ser tan claras. Una de ellas empuja a nuestra galaxia ligeramente a un lado, lo justo para que muchas veces las dos gigantes pasen de largo en lugar de chocar. Detalles que antes se ignoraban resultan ser, al final, decisivos para nuestro destino. Y aquí hay que aclarar algo más, porque incluso si las dos galaxias acabaran fusionándose, no imagines un choque de estrellas,
como coches en una autopista. Las galaxias están hechas, sobre todo, de espacio vacío. Las distancias entre estrellas son tan gigantescas que aunque dos galaxias se atraviesen por completo, es casi imposible que dos estrellas lleguen a chocar de verdad. Lo que sí ocurriría es que las dos galaxias se deformarían, lanzarían largas colas de estrellas al espacio, y algunas saldrían disparadas para siempre. Y, con el paso de muchísimo tiempo, sus dos agujeros negros supermasivos se hundirían hacia el centro común y terminarían encontrándose. Ese, y no un choque de estrellas, sería el verdadero abrazo final entre Andrómeda y nuestra galaxia. Esta idea de que las galaxias son casi todo vacío cuesta de creer. Y aún así, es exactamente así. Imagina que nuestro Sol fuera del tamaño de una naranja. A esa escala, la estrella más cercana sería otra naranja situada a más de 1000 kilómetros de distancia. Entre una y otra, solo espacio vacío. Así de separadas están las estrellas. Por eso, cuando dos galaxias se cruzan, sus estrellas se entrelazan en una danza gravitatoria sin apenas tocarse, como dos enjambres de abejas que se atraviesan sin que ningún insecto choque con otro. Lo que sí se mezcla y se comprime es el gas que llena las galaxias, y eso desata el nacimiento de millones de estrellas nuevas. Una fusión galáctica es destructiva y creadora al mismo tiempo. Y si las dos galaxias acabaran fusionándose algún día, el encuentro de sus dos agujeros negros supermasivos sería el acto final de la obra. Los dos monstruos, el nuestro y el de Andrómeda, se irían acercando poco a poco hacia el centro de la nueva galaxia combinada, atrapados en una espiral gravitatoria que duraría millones de años. Y al final, terminarían fundiéndose en un único agujero negro aún más colosal, en un evento tan violento que haría temblar el propio tejido del espacio, lanzando ondas gravitatorias por todo el universo. Ese sería el destino último de los dos corazones oscuros que hoy gobiernan nuestras galaxias. Pero todo eso, si es que llega a pasar, queda a una distancia de tiempo tan enorme que cuesta siquiera concebirla. Así que quiero ser muy claro contigo sobre esto. Lo de la colisión inminente con Andrómeda, eso de que nuestra galaxia tiene los días contados, es una de esas ideas que se repiten tanto que parecen verdad absoluta. Y la ciencia más reciente nos dice que no hay tal certeza, ni mucho menos. Hablamos de un posible encuentro a miles de millones de años vista, que quizá ni siquiera llegue a pasar, mucho después de que nuestro Sol haya muerto. No tienes ninguna catástrofe galáctica esperándote, y tampoco la tendrán las cientos de generaciones que vendrán después de ti. La verdadera historia de Andrómeda no va de un choque. Va de un monstruo silencioso en su centro, y de lo que ese monstruo le hace a las estrellas que se le acercan. Y quiero que te quedes con esta idea, porque es el corazón honesto de todo el vídeo. Es muy fácil vender miedo con titulares de catástrofes inminentes, de galaxias a punto de estrellarse y de fines del mundo cósmicos. La realidad, como casi siempre, es más matizada y, para mí, mucho más interesante. No tenemos una colisión asegurada. Tenemos una posibilidad lejana e incierta. No tenemos un peligro inmediato. Tenemos un fenómeno fascinante que estudiar con calma. Cambiar el miedo por la curiosidad no le quita ni un ápice de grandeza a esta historia. Al revés, la vuelve aún más asombrosa, porque lo que de verdad ocurre ahí fuera no necesita ningún adorno para dejarte sin palabras. Y aunque estés a salvo de cualquier colisión, esto que hemos visto no es un caso raro y aislado del universo lejano. Los agujeros negros supermasivos están en el centro de prácticamente todas las grandes galaxias, incluida la nuestra. Y los eventos de disrupción de marea,
Esos festines en los que despedazan una estrella ocurren en alguna galaxia del universo de forma relativamente habitual. Cada cierto tiempo, en algún rincón del cosmos, una estrella desafortunada cruza la línea fatal y queda convertida en un hilo de gas. Estos monstruos llevan miles de millones de años moldeando las galaxias a su alrededor, regulando cuántas estrellas nacen, lanzando chorros de energía colosales. Lejos de ser simples sumideros, son piezas centrales en la historia del universo. Y cada vez los detectamos mejor. Existen telescopios dedicados a barrer el cielo entero noche tras noche, buscando destellos repentinos que delaten uno de estos festines en alguna galaxia lejana. Cada año encontramos varios eventos de disrupción de marea nuevos, y la lista no para de crecer. Lo que hace unas décadas era un fenómeno puramente teórico, predicho sobre el papel pero nunca observado, hoy es un campo de estudio vivo, con docenas de casos confirmados. Cada nuevo destello nos confirma que estos monstruos, lejos de estar dormidos, siguen activos y hambrientos, esperando pacientemente a que una estrella cometa el error fatal de acercarse demasiado. El universo está lleno de estas trampas silenciosas. Y para que sientas de verdad la escala de lo que estamos hablando, piensa en nuestra propia casa. En el centro de nuestra galaxia también hay un agujero negro supermasivo, de unos 4 millones de masas solares. Está a unos 27.000 años luz de nosotros, lo bastante lejos como para que jamás nos afecte. Pero si por un instante imposible nuestro Sol ocupara el lugar de una de esas estrellas que orbitan el monstruo de Andrómeda, la Tierra entera, con todos nosotros encima, cabría holgadamente dentro de su horizonte de sucesos, perdida como un grano de arena en una catedral. Esa es la verdadera dimensión de estos objetos. Frente a ellos, todo lo que conocemos, nuestro planeta, nuestro Sol, nuestras vidas, se vuelve diminuto hasta lo inimaginable. Y sí, nuestra propia galaxia tiene su monstruo, aunque sea más modesto que el de Andrómeda. En su centro reside un agujero negro supermasivo de 4 millones de masas solares, al que los astrónomos consiguieron fotografiar de forma indirecta hace pocos años, captando la silueta de su sombra rodeada de gas brillante. Está tan lejos de nosotros, a unos 27.000 años luz, que su gravedad no tiene ningún efecto sobre el sistema solar. Vivimos en un barrio tranquilo de las afueras de la galaxia, a salvo en nuestra distancia. Pero saber que, en el corazón de nuestra propia isla de estrellas, late en silencio un abismo de 4 millones de soles, cambia un poco la forma de mirar el cielo nocturno. Piensa por un momento en la cadena de escalas que hemos recorrido en este vídeo. Tú mides algo más de 1,5 metros. La Tierra es millones de veces más grande que tú. El Sol es más de 1 millón de veces más grande que la Tierra. Y el agujero negro de Andrómeda tiene un horizonte que se tragaría las órbitas de los planetas interiores enteras. Cada escalón de esa escalera multiplica el tamaño por cantidades que el cerebro humano apenas puede manejar. Y por encima de todo eso, está la propia galaxia de Andrómeda, con sus cientos de miles de millones de estrellas, de las cuales ese agujero negro descomunal es sólo el diminuto punto central. El universo está construido a una escala que nos empequeñece de una forma casi imposible de asimilar. Y quizá eso, más que el miedo, sea lo que de verdad deberías llevarte de todo esto. No vivimos amenazados por estos abismos. Estamos a una distancia inmensa de cualquiera de ellos, protegidos por el vacío gigantesco que separa las estrellas. Pero compartimos un universo, con objetos tan extremos, que doblan el tiempo, estiran la materia y borran las reglas de la realidad en sus profundidades. Saber que existen, entender qué hacen y cómo funcionan,
sin necesidad de inventarnos catástrofes ni conspiraciones, ya es una de las aventuras intelectuales más asombrosas que puede vivir una mente humana. El universo real, cuando lo miras de cerca, supera a cualquier historia que pudiéramos inventar. Y hay una idea final que me parece reconfortante en medio de toda esta inmensidad aterradora. Estos monstruos, por colosales y violentos que sean, viven a distancias tan enormes que para nosotros resultan completamente inofensivos. El agujero negro de Andrómeda lleva ahí millones de años, y seguirá ahí millones de años más, sin afectarnos lo más mínimo. Lo único que llega hasta nosotros de esos abismos es su luz, o más bien la luz de lo que devoran, viajando durante millones de años para acabar convertida en un punto de datos en la pantalla de un astrónomo. Podemos estudiarlos, asombrarnos con ellos y entenderlos, todo desde la seguridad de nuestro pequeño planeta azul. Mirar al abismo, en nuestro caso, sale gratis. Para terminar, recapitulemos lo que de verdad importa de este viaje. Existen monstruos en el corazón de las galaxias, agujeros negros tan grandes que su sola frontera se tragaría medio sistema solar. El que tenemos más cerca, en el centro de Andrómeda, pesa 140 millones de soles y guarda en su entorno un disco de estrellas azules condenadas. Cuando una estrella se acerca demasiado a uno de estos gigantes, no choca contra nada, simplemente queda estirada y desgarrada por la gravedad hasta convertirse en un río de gas. Y nosotros ya hemos visto ocurrir eso de verdad. Y la famosa colisión con Andrómeda, esa que tanto se repite, quizá no llegue nunca. No hay secreto oculto, no hay fin del mundo. Hay un cosmos infinitamente más extraño y más bello de lo que la mayoría imagina. Y todo lo que te he contado hoy, hasta el último dato, es ciencia comprobada o la mejor estimación de la que disponemos ahora mismo. El tiempo de caída de 15 segundos, el peso de 140 millones de soles, la estrella despedazada que observamos en 2019, la colisión que quizá nunca llegue. Nada de esto sale de la invención ni del afán por llamar tu atención. Recoge lo que de verdad sabemos sobre uno de los lugares más extremos del universo conocido. Y para mí, ese compromiso de contarte las cosas como son, sin inflarlas, es lo que le da sentido a este canal, porque el cosmos real ya resulta lo bastante espectacular como para no necesitar ningún adorno. Y hay algo profundamente humilde, y a la vez emocionante, en todo esto. Somos seres diminutos, viviendo unos pocos años en un pequeño planeta, capaces de mirar a través de millones de años luz y entender qué le ocurre a una estrella al caer en un abismo del que ni la luz escapa. Hemos medido el peso de monstruos invisibles a millones de años luz. Hemos cronometrado los segundos finales de una caída que nadie ha hecho jamás. Y hemos aprendido a distinguir lo que de verdad pasa ahí fuera de las historias exageradas que circulan. Esa capacidad de mirar el abismo de frente, con curiosidad en lugar de miedo, quizás sea lo más extraordinario de todo. Porque al final, estos agujeros negros nos enseñan algo sobre nosotros mismos. Somos un puñado de átomos que durante un instante brevísimo de la historia del universo ha logrado despertar, mirar a su alrededor y preguntarse qué hay ahí fuera. Y en lugar de encogernos de miedo ante lo desconocido, hemos construido telescopios, hemos escrito ecuaciones y hemos descifrado el comportamiento de monstruos que jamás podremos tocar. Hemos convertido el terror ante lo inmenso en el placer de entenderlo. Esa, quizá, es la verdadera historia que se esconde detrás de cada agujero negro, la de una especie diminuta y curiosa que se niega a dejar de hacerse preguntas, por muy grande y oscuro que sea el universo que la rodea.
Déjame en los comentarios qué es lo que más te ha sorprendido de todo esto. Dime si tú te atreverías a cruzar el horizonte de un agujero negro supermasivo, sabiendo que tendrías 15 segundos de caída antes del final, o si prefieres quedarte bien lejos mirándolo desde casa. Cuéntame también si pensabas que la colisión con Andrómeda era algo seguro, porque a casi todo el mundo se lo han vendido así. Y si has llegado hasta el final de este viaje al borde del abismo, suscríbete al canal, porque el universo guarda muchos más monstruos como este. Y aquí vamos a seguir explicándolos de verdad, sin humo y sin exageraciones. Nos vemos en el próximo viaje. Y mira al cielo de vez en cuando, porque ahí fuera, en silencio, los abismos siguen girando.